¿Es acaso la constante introspección, ese incansable autoanálisis de cada herida y cada reacción emocional, la verdadera senda hacia la liberación, o una trampa aún más sutil tendida por el ego, disfrazada de virtud en la búsqueda espiritual? Muchos creen que desmenuzar las sombras emocionales, revisitar traumas y catalogar cada patrón mental es el epítome de la conciencia. Se esfuerzan con una devoción casi sagrada en comprender la arquitectura de su sufrimiento, en nombrar cada uno de los barrotes de su celda, en la esperanza de que el conocimiento intelectual de su prisión les conceda la llave. Sin embargo, en el vasto cosmos de la sabiduría yogue y los Upanishads, Paramahansa Yogananda nos susurra una verdad incómoda que resquebraja este patrón. La libertad genuina no emana de la disección minuciosa de la sombra, sino de la trascendencia radical de la mente que la proyecta, a través del reconocimiento indomable de tu Atman, tu verdadero ser eterno. Imagina por un instante que has pasado vidas enteras intentando descifrar un jeroglífico complejo. Cada línea, cada símbolo, cada desviación te parece crucial. Te sumerges en textos, estudias interpretaciones y te sientes más y más erudito en el arte de comprender ese enigma. Pero la verdad, la cruda verdad que los antiguos sabios védicos conocían, es que ese jeroglífico no era el mensaje, sino el reflejo distorsionado de una realidad que ya estaba en tu interior. La sombra emocional que te persigue, ese velo persistente, de tristeza inexpresada, de ansiedad sin raíz aparente, de ira incontrolable, no es un defecto intrínseco de tu ser, sino una manifestación tangible de Maya, la ilusión cósmica, que se proyecta sobre la pantalla de tu conciencia. Es un eco lejano de ciclos kármicos no resueltos, un residuo energético de identificaciones pasadas con lo efímero, un clamor silencioso de tu Atman, tu chispa divina, atrapado bajo capas de condicionamiento y olvido. Nos hemos acostumbrado a buscar respuestas en la superficie de nuestro ser, en el tumulto de nuestros pensamientos y sentimientos. Creemos que si podemos entender por qué nos sentimos así, esa comprensión, por sí sola, nos liberará. Pero el Vedanta nos enseña que esa mente, ese intelecto tan venerado, es parte del problema, no de la solución definitiva. Es como intentar apagar un incendio con gasolina, o intentar ver la luz a través de un espejo empañado. La mente, identificada con el ego, con la personalidad forjada por las experiencias de esta vida y muchas otras, es la que teje la intrincada red de la sombra emocional. ¿Cómo podría la misma herramienta que construye la ilusión ser la que la disuelva? La respuesta es tan radical como simple. No puede. Tu cuerpo mismo, ese santuario transitorio de tu alma, lleva consigo las cicatrices energéticas de estas sombras. Cada tensión muscular crónica, cada enfermedad psicosomática, cada bloqueo en tu flujo de energía vital es un testimonio físico de una sombra emocional no trascendida, un mensaje urgente de tu cuerpo templo, clamando por una purificación profunda. No son meras dolencias físicas, son ecos somáticos de desarmonías en planos más sutiles, velos de ignorancia que impiden la manifestación de tu riqueza interior. ¿Has sentido alguna vez ese cansancio inexplicable, esa pesadez que no se alivia con el descanso, esa sensación de arrastrar una carga invisible? Esa es la sombra emocional haciendo su trabajo, drenando tu vitalidad, oscureciendo tu percepción del divino. Yogananda, el león de las realizaciones espirituales, no vino a ofrecernos paliativos psicológicos, sino una ciencia sagrada para la liberación. Nos enseñó que para limpiar la sombra emocional que te detiene, para liberar el Atman de las cadenas de Maya, necesitamos más que autoanálisis. Necesitamos una tecnología del alma, una práctica que opere en un nivel más profundo, más allá de la mente pensante. Una práctica que no solo aborde los síntomas de la sombra, sino que erradique su raíz kármica y su fundamento en la identificación errónea. Una oración, sí, pero no una plegaria pasiva de súplica, sino una invocación consciente, una declaración de soberanía del Atman, un decreto espiritual que resuena con la verdad última del Brahman. Esta no es una batalla contra tus emociones, es una guerra santa contra la ignorancia de quién eres realmente. La sombra emocional no es tu enemiga, sino un maestro severo que te señala el camino de regreso a casa. Te está diciendo, a su manera, cruda y dolorosa, que te has olvidado de tu esencia,
que has confundido el sueño con la realidad, y la única forma de disolverla no es enfrentándola en su propio terreno, sino elevando tu conciencia a una dimensión donde su existencia es irrelevante, donde se revela como la nada que es frente a la plenitud del Atman Brahman. El camino convencional te diría que te sientes con tu dolor, que lo valides, que lo integres, y aunque hay mérito en eso a un nivel preliminar, la sabiduría eterna va más allá. Te dice que esa integración puede a menudo ser una forma sofisticada de perpetuar la identificación con la sombra. La verdadera maestría no es integrar la sombra como parte de ti, sino comprender que no es parte de ti en absoluto. Es una proyección, un velo, una mentira que tu mente ha creído. Y para que esa mentira se disuelva, necesitas una verdad más poderosa. Es un llamado a la acción más radical, a dejar de ser el arqueólogo de tu sufrimiento y convertirte en el arquitecto de tu liberación, a dejar de analizar la oscuridad y encender la luz, a comprender que la oración, cuando se infunde con la sabiduría y la ciencia yogue, se convierte en un vehículo poderoso para la transmutación, un puente entre lo efímero y lo eterno, entre la sombra y la luminosidad del Atman. Es el momento de reconocer que tu dolor no es una debilidad, sino el primer indicio de que tu alma está despertando y exigiendo una verdad más profunda. Ahora, te pregunto directamente, con la solemnidad de un maestro que ve tu potencial, ¿qué peso emocional inconfesado has arrastrado, creyendo que analizarlo o simplemente aceptarlo era el camino, solo para descubrir que la sombra persiste? Nombra esa carga, esa experiencia de comprensión incompleta, ese ciclo repetitivo. Comenta la palabra sombra transmutada y permíteme ser testigo de tu honestidad, porque la verdadera pregunta, la que definirá tu sendero a partir de este momento, es esta. ¿Estás dispuesto a abandonar la cómoda ilusión del autoanálisis perpetuo para abrazar una práctica que promete no solo comprender la sombra, sino disolverla por completo en la luz inmaculada de tu ser? La carga que arrastras no es una fantasía, no es una debilidad de carácter o una falla psicológica. Esa sombra emocional que se cierne sobre ti, esa sensación de estancamiento que asfixia tu vitalidad, esa angustia persistente que el análisis mental no logra disipar, es real. Es una manifestación tangible de un principio que los antiguos yogis y los sabios del Vedanta comprendieron profundamente: el karma. Pero no un karma cualquiera. Es el residuo acumulado de vidas de identificación con el ego, una maraña de deseos no realizados, aversiones no trascendidas y acciones impulsadas por la ignorancia de tu verdadero ser. Tu dolor actual no es un evento aislado, es la culminación de un proceso, un eco del pasado resonando en el presente. Piensa en ese momento crucial, quizá en tu infancia, o incluso en un recuerdo nebuloso que parece no pertenecer a esta vida, donde tu mente, aún inexperta en discernir la verdad del Atman, se aferró a una identidad limitada. Tal vez fue una traición, una pérdida, una crítica mordaz, o un voto de silencio y resignación ante la injusticia. En ese instante, tu Atman, esa chispa divina de Brahman en tu interior, fue parcialmente velado por una capa de malla, de ilusión. Esa decisión, consciente o inconsciente, de identificarte con la herida, de creer que tú eres ese dolor, esa vergüenza o ese miedo, se convirtió en un nudo energético. Y ese nudo, a lo largo del tiempo, ha atraído circunstancias y experiencias que no hacen más que reforzar la creencia original, creando un ciclo vicioso de autosabotaje y sufrimiento. Lo que no sabías entonces, lo que tu ego se ha esforzado por ocultar, es que esa sombra no es tu castigo, sino tu salvación disfrazada. No es un enemigo a ser combatido, sino un mensajero urgente de tu Atman. Tu alma, en su sabiduría infinita, utiliza estas sombras persistentes para señalarte el camino de regreso a casa. Cada vez que sientes esa pesadez inexplicable, esa melancolía sin motivo aparente, esa resistencia interna a avanzar, es tu Atman, tu conciencia pura, intentando perforar el velo de malla. Es una señal divina, tan poderosa como un número repetido o una sincronicidad, pero esta vez, la señal no viene de fuera, sino de lo más profundo de tu propio ser, de tu ser eterno. Tu mente,
en su limitada comprensión, lo interpreta como un problema a resolver, un síntoma a medicar, una debilidad a ocultar. Pero tu alma sospecha, siempre ha sospechado, que hay algo más profundo, una verdad oculta detrás de la cortina de lágrimas y frustración. El ego niega esta verdad porque su existencia depende de tu identificación con la sombra. Si la sombra se disuelve, el ego pierde su poder, y así, el ciclo de autoanálisis sin fin, de búsqueda de soluciones externas o de validación superficial, continúa, manteniéndote prisionero en una jaula de oro, fabricada por tu propia mente. Los Upanishads nos revelan que somos Atman, idénticos a Brahman, la realidad última, pura conciencia. Pero en nuestra identificación con el cuerpo, la mente y el ego, olvidamos esta verdad fundamental. La sombra emocional es el residuo de ese olvido. Es el peso de la ignorancia, no del pecado. Es el reflejo de un velo que se ha interpuesto entre tu conciencia individual y la conciencia cósmica. Y mientras más intentas combatir la sombra en su propio nivel, en el nivel de la mente dualista, más la fortaleces. Es como intentar apagar tu reflejo en el espejo. El problema no está en el reflejo, sino en lo que se está reflejando. Yogananda, en sus profundas enseñanzas sobre el karma y la liberación, explicó que cada acción, karma, genera una impresión, samskara, en la conciencia sutil. Estas samskaras son las semillas de nuestras futuras experiencias y también de nuestras sombras emocionales. Cuando un samskara no se purifica, se manifiesta una y otra vez, creando patrones de sufrimiento y resistencia. La sombra emocional es, en esencia, un samskara no resuelto, una deuda kármica con tu propio ser. No es una marca de tu imperfección, sino una oportunidad sagrada para la purificación y la reunificación con el divino. La liberación no es un evento, es un proceso de desidentificación gradual del no-yo. Cuerpo, mente, ego, emociones, sombras, y la reafirmación de tu verdadera identidad como Atman. Y este proceso comienza con la comprensión radical de que el peso que sientes no es tu esencia, sino un disfraz temporal que tu alma ha asumido para aprender y evolucionar. La frustración y el estancamiento no son señales de fracaso, sino indicaciones de que estás listo para un nivel más profundo de trabajo espiritual. Tu Atman, sediento de liberación, está empujando estas sombras a la superficie, no para atormentarte, sino para que las veas, las reconozcas como lo que no eres y las disuelvas. Este conocimiento, esta arqueología del alma, es el primer paso vital. Es el mapa que te muestra el campo de batalla. Pero saber la historia de tu cautiverio no es lo mismo que romper las cadenas. Entender de dónde viene la sombra es una cosa, erradicarla por completo es otra. La primera lucha real está a punto de comenzar, y no será contra fuerzas externas o eventos del pasado, sino contra el enemigo más cercano y traicionero, tus propios mecanismos de defensa, tus hábitos mentales arraigados y la resistencia de tu ego a la verdad que amenaza su existencia. ¿Estás preparado para desarmar la fortaleza interior que tú mismo construiste para proteger tu sombra? Hemos sido condicionados a ver la oración como una súplica pasiva, un ruego de auxilio a una deidad externa o un acto meramente devocional. Pero en la ciencia sagrada de Yogananda y la filosofía del Vedanta, la oración se transmuta en una herramienta de poder cósmico, un bisturí del alma capaz de realizar la cirugía más profunda sobre tu conciencia. No es un escape del sufrimiento, sino un método científico para confrontarlo y trascenderlo. La purificación que buscamos no es suprimir la sombra, sino revelarla como lo que es, una ilusión de Maya, una capa sobre la luminosidad inmaculada del Atman. Acto 1. La batalla externa, los ecos de la sombra en tu mundo. La sombra emocional, ese residuo kármico persistente, no se queda confinada en tu mundo interior. Se manifiesta activamente en tu realidad externa, generando fricciones, repitiendo patrones dolorosos y saboteando tus aspiraciones. ¿Con qué frecuencia te encuentras en relaciones donde se replican los mismos conflictos de abandono o control? ¿Cuántas veces has visto tus proyectos laborales estancarse inexplicablemente justo cuando la prosperidad parecía al alcance? Tu cuerpo, tu sagrado templo, también resuena con estas sombras.
dolores crónicos sin diagnóstico claro, fatiga persistente, o esa sensación de no tener energía para vivir plenamente, no son accidentes. Son los ecos de las sombras, emocionales, de esos samskaras no resueltos, proyectándose en el lienzo de tu vida física y material. Intentas cambiar tu entorno, tus relaciones, tus hábitos alimenticios, pero la raíz del problema sigue intacta, porque el problema no está afuera, sino en la identificación de tu conciencia con la ilusión. Te sientes impotente, atrapado en una red invisible, un prisionero de un destino que parece burlarse de tus esfuerzos más sinceros. ¿Qué harás cuando te des cuenta de que cada intento de arreglar lo externo sin purificar lo interno es solo una forma más de reforzar la prisión de Maya? Acto 2. La batalla interna. El terror del ego ante su disolución. Cuando finalmente te vuelves hacia adentro, la batalla se intensifica. La mente, identificada con el ego, entra en pánico ante la perspectiva de su propia disolución. Has intentado meditar, afirmarte, visualizar, pero la avalancha de pensamientos negativos, las dudas persistentes, el miedo a lo desconocido, a la pérdida de control, te abruman. El ego, ese falso yo, que se ha construido sobre tus experiencias y tus heridas, te susurra que la sombra es parte de ti, que es tu identidad, y que liberarte de ella es morir. Esta resistencia interna es la fase más crucial de la Guerra Santa. Es aquí donde muchos se rinden, confundiendo la incomodidad de la purificación con un retroceso. Te asalta el desánimo, la sensación de no ser suficiente para este camino espiritual. La mente te convence de que es mejor volver a la seguridad de lo conocido, incluso si lo conocido es el sufrimiento. Estás dispuesto a confrontar la voz más íntima de tu propio miedo, esa que te grita que eres la sombra, para escuchar la verdad de tu Atman. Acto 3. El paradoxo de la rendición. Orar no es suplicar, es declarar. Aquí radica la sabiduría radical de Yogananda y el Vedanta. La oración, cuando se practica con la intensidad y la ciencia correcta, no es un acto de debilidad, sino una declaración de soberanía del alma. No es rogar a un Dios distante, sino invocar la presencia del divino que ya reside en ti como Atman, y que es uno con Brahman. Esta oración se convierte en un acto de voluntad divina, no de voluntad egoica. Es un proceso activo de desidentificación, donde entregas las sombras, no para que desaparezcan mágicamente, sino para que sean transmutadas por la luz de la conciencia pura. La oración se convierte en tu bisturí, con cada palabra, con cada inhalación y exhalación consciente. No estás suprimiendo la sombra, sino revelándola como una forma vacía, un patrón energético sin sustancia real. Estás afirmando: yo no soy esta sombra, soy Atman, soy Brahman. Esta rendición no es pasividad, es la acción más poderosa que un ser humano puede emprender. Es la disolución del ego a través de la voluntad divina. Pero, ¿qué ocurre cuando la herramienta de purificación más potente se convierte también en el espejo más implacable, revelando no solo la sombra, sino también la resistencia más profunda a dejarla ir? Has llegado al umbral, al punto de no retorno donde la alquimia final está a punto de ocurrir. No es un proceso fácil, exige coraje, devoción y una voluntad inquebrantable. La oración de liberación y transmutación que Yogananda nos legó no es una fórmula mágica, sino una ciencia del alma, un mantra viviente que, cuando se pronuncia con la atención y la conciencia plena del Atman, actúa como un potente catalizador para la disolución de los velos kármicos y la limpieza de la sombra emocional. Esta oración no busca ignorar la sombra, sino confrontarla con la verdad más elevada, la de tu identidad como Brahman, la conciencia pura. El ritual comienza con la preparación del templo sagrado, tu cuerpo. Siéntate en una postura cómoda pero erguida, manteniendo la columna recta para permitir el flujo de energía. Cierra los ojos y lleva tu atención a la respiración. Observa cómo el aliento entra y sale, conectándote con el flujo de prana, la energía vital. En este estado de calma, comienza a visualizar una luz dorada, pura, radiante, que desciende desde la coronilla de tu cabeza. Esta es la luz del espíritu, la esencia de Brahman, penetrando cada célula de tu ser. Siente cómo esta luz irradia paz y purificación. Ahora, con profunda intención y una fe inquebrantable,
Comienza a pronunciar mental o verbalmente esta oración, infundiéndola con tu atención plena, permitiendo que cada palabra resuene en tu corazón, no solo en tu mente. Oh, conciencia divina, Atman eterno, ¿qué soy? Oh Brahman, mi verdadera esencia más allá de toda ilusión. Invoco tu presencia omnipresente en cada fibra de mi ser, en cada pensamiento, en cada emoción. En esta quietud sagrada, me desidentifico de la sombra emocional que me ha velado, de las cargas kármicas que he arrastrado, de la ignorancia de Maya que me ha limitado. Reconozco que estas sombras no son mi verdad, son meros patrones de energía, residuos de un sueño, proyecciones de una mente identificada con lo efímero, con la fuerza de mi voluntad divina, alineada con la tuya. Las entrego ahora a tu luz transmutadora, que toda identificación con el miedo, la ira, la tristeza, la vergüenza, el apego y la ilusión se disuelva instantáneamente en la plenitud de tu ser, que mi cuerpo sea purificado, mi mente silenciada y mi corazón se abra por completo a la radiante riqueza de mi Atman, en unión con el infinito Brahman. Yo soy eso. Om Tat Sat. Amén. Mientras pronuncias estas palabras, visualiza la luz dorada, intensificándose, penetrando las capas más densas de tu sombra emocional. Donde sientas dolor, tensión o bloqueo en tu cuerpo, dirige conscientemente esa luz. Imagina cómo la luz envuelve esa sombra, no para destruirla con violencia, sino para revelarla como lo que es, una forma vacía que se disuelve en el vasto océano de la conciencia pura. Es como si el plomo de tu sufrimiento se fundiera en el fuego sagrado, transformándose en el oro alquímico de la pura conciencia. La frase «Yo soy eso», Aham Brahmasmi, no es una mera afirmación, es la verdad última del Vedanta, el reconocimiento de que tu Atman individual es idéntico al Brahman universal. Al integrar esta verdad en tu oración, estás disolviendo las fronteras del ego, permitiendo que la conciencia cósmica actúe a través de ti para limpiar lo que no es real. Este proceso no es una fantasía, es una operación alquímica del alma. El ritmo de la oración, combinado con la visualización y la respiración consciente, crea un vórtice energético que eleva tu vibración, desprendiendo las capas de identificación con Maya. No hay resistencia posible para la luz de Brahman. Las sombras no pueden subsistir donde la verdad del Atman es reconocida y afirmada con tal fervor. El pico de emoción no es un desahogo de dolor, sino la expansión del corazón, al sentir la conexión directa con el divino, la disolución de la separación. Es la catarsis absoluta, donde la identidad antigua, construida sobre la sombra, es aniquilada simbólicamente para dar lugar a una conciencia expandida, pura y sin velos. Aquí es donde el gancho inicial encuentra su resolución, la pregunta sobre la persistencia de la sombra, a pesar del análisis. La verdad es que el análisis solo opera en el nivel de la mente dualista, que es incapaz de trascender su propia creación. La oración de Yogananda, anclada en el Vedanta, te eleva por encima de esa dualidad. Te permite experimentar que la sombra no es una falla de tu ser, sino una ilusión que puede ser transmutada por la verdad de tu Atman. No haces esta transformación, sucede en ti, a través de ti, a medida que te conviertes en un canal consciente de la gracia divina. Y ahora, con la resonancia de esta oración aún vibrando en lo más profundo de tu ser, te planteo una pregunta que perfora el velo de tus últimas resistencias. ¿Estás dispuesto a aceptar que esa sombra que creías tan intrínseca a tu ser no es más que una ilusión, un reflejo distorsionado en el espejo de Maya, y a permitir que la oración del Atman te revele la luminosidad insondable de tu verdadera riqueza interior, sin apegarte a las historias que justificaban su existencia? Comenta, Atman revelado, para sellar tu compromiso con esta verdad. La transformación no es un evento fugaz, una epifanía que se desvanece con el amanecer. Es el amanecer en sí mismo, la aurora de una nueva forma de ser donde el velo de Maya se ha disipado, revelando la inmaculada verdad de tu Atman. Al haber empleado la oración de liberación y transmutación de Yogananda con la devoción y la ciencia que exige, has iniciado un proceso irreversible. Tu cuerpo, ese santuario que antes resonaba con los ecos densos de las sombras emocionales,
ahora se convierte en un templo lúcido, un vehículo purificado que irradia la riqueza inmanente del Brahman. Esta no es una metáfora poética, es una realidad tangible que se manifestará en cada aspecto de tu existencia. Ya no vives desde la ansiedad de una identidad fragmentada. La paz que ahora sientes no es una ausencia de conflicto, sino la presencia abrumadora de tu ser. Es una quietud que emana desde tu centro, inquebrantable ante las fluctuaciones del mundo externo. Las emociones, antes torbellinos que te arrastraban, ahora son como nubes pasajeras en el cielo de tu conciencia. Las observas, reconoces su naturaleza efímera, pero ya no te identificas con ellas. La sombra emocional que antes te detuvo, ese peso invisible que arrastrabas, simplemente se ha disuelto. No fue reprimida, no fue ignorada. Fue transmutada en pura conciencia. Recuerda el tópico 1, cuando hablamos de la carga invisible, de esos patrones kármicos que se manifestaban como estancamiento, como relaciones tóxicas, como enfermedades inexplicables en tu cuerpo. Ese sentimiento de ser un prisionero de un destino prescrito. Ahora, mira tu vida. Los viejos patrones se rompen. Las relaciones antes conflictivas encuentran una nueva armonía o simplemente se disuelven sin dolor, abriendo espacio para conexiones más auténticas y alineadas con tu Atman. Tu cuerpo, liberado de la densidad de la sombra emocional, recupera su vitalidad, su luminosidad. La energía fluye sin obstáculos y te sientes arraigado, presente, vibrante. Ya no percibes el mundo como una fuente de amenaza o carencia, sino como una expresión multidimensional del mismo Brahman que reside en ti. Tu mente, antes un campo de batalla ruidoso, ahora es un instrumento sereno, una herramienta afinada al servicio de tu Atman. Los Upanishads nos enseñan que la mente es la causa de la esclavitud y de la liberación. Cuando está identificada con el ego y las ilusiones de Maya, te encadena, pero cuando se purifica a través de la oración y la disciplina yoga, se convierte en un espejo prístino que refleja la verdad de la conciencia pura. Los pensamientos negativos, si surgen, son vistos como lo que son, meras formaciones en el éter mental, sin poder para perturbar tu paz central. Te has convertido en el testigo sereno de Minum Sintes, tu propia experiencia, observando el drama de la vida sin ser consumido por él. La sensación de no pertenecer, de estar espiritualmente solo, se ha disuelto en la certeza de tu unidad con todo. La riqueza que ahora irradias no es material, aunque la prosperidad externa a menudo sigue a este despertar. Es la riqueza del espíritu, la plenitud inagotable que surge de saber que eres parte integral de la conciencia cósmica, que eres Atman, y Atman es Brahman. Vives con un propósito renovado, no porque lo hayas encontrado, sino porque te has alineado con el Dharma inherente de tu alma. Cada acción se convierte en una ofrenda, cada interacción en una oportunidad para expresar la luz que ahora eres. El miedo a la muerte, esa angustia primordial que discutimos en otras ocasiones, se ha disuelto. Comprendes que el cuerpo es un vehículo temporal, pero el Atman es eterno, inmutable, indestructible. La muerte no es el fin, sino la transición, el siguiente paso en la infinita jornada de la conciencia. Esta comprensión no te hace indiferente a la vida, sino que la intensifica. Vives cada momento con una apreciación profunda, una gratitud radiante por la oportunidad de experimentar la creación desde la perspectiva del ser despierto. Tu oración no fue una súplica para cambiar lo externo, sino un acto de voluntad para cambiar tu percepción de lo interno. Y al cambiar tu percepción, el mundo se transforma. La realidad no es una fuerza externa que te sucede, es una proyección de tu conciencia. Y ahora, tu conciencia está limpia, clara, libre de las distorsiones de la sombra emocional. Ves la belleza en la imperfección, la divinidad en lo mundano, la unidad en la diversidad. Eres un faro de luz en un mundo que a menudo se siente oscuro, no por esfuerzo, sino por la simple radiación de lo que eres. Este nuevo normal es vivir como el Atman, actuando en el mundo, pero no siendo del mundo. Tu cuerpo es un templo lúcido, tu mente es un espejo claro, y tu corazón un océano de amor incondicional. La purificación no es un objetivo, sino un estado de gracia constante. Ya no buscas, simplemente eres. Eres la manifestación viviente de la verdad de los Vedas, la encarnación del yo soy eso que Yogananda nos instó a recordar.
La sombra emocional que te detuvo fue el maestro más grande, y su disolución es tu mayor victoria. Has caminado por el sendero de la purificación, has disuelto la sombra emocional que te aprisionaba, y has restablecido la conexión inquebrantable con tu Atman. Tu cuerpo es un templo lúcido, tu conciencia irradia la riqueza del Brahman, y la paz que te embarga es inquebrantable. Parece el final, ¿no es así? La meta alcanzada, el viaje concluido. Pero, ¿y si te dijera que esta liberación, esta resurrección del alma que has experimentado, no fue un destino final, sino la apertura de un portal aún más grandioso? ¿Qué pasaría si te revelara que la profunda quietud que ahora habitas no es el cese de toda acción, sino el trampolín para una misión que trasciende los confines de tu existencia individual? Los grandes maestros, desde Yogananda hasta Krishna en el Bhagavad Gita, nunca hablaron de un final en la jornada espiritual, sino de una expansión incesante, una evolución cósmica que abarca todas las formas de vida. Tu despertar, tu liberación de la sombra de Maya, no fue solo para tu propio consuelo. La verdad del Atman, una vez plenamente realizada, no puede confinarse a un solo recipiente. La riqueza del Brahman que ahora fluye a través de ti busca expresarse, busca manifestarse, busca transformar. No eres un faro solitario, sino un eslabón vital en la cadena de la conciencia universal. El mundo que te rodea, ese mismo mundo que antes te parecía caótico y lleno de sufrimiento, ahora lo ves con ojos nuevos. Las sombras que una vez te velaron aún cubren a millones de almas que buscan, que sufren, que se sienten estancadas. Tu paz, tu claridad, tu conexión inquebrantable con el divino, ¿acaso no son un llamado a la compasión, a la acción desinteresada? La conciencia individual que ha despertado a su unidad con Brahman descubre que su dharma no termina en la autoliberación. Comienza ahí. La oración de liberación y transmutación no solo te purificó a ti, sembró una semilla de luz que ahora tiene el potencial de irradiar hacia el colectivo, porque la batalla contra la ilusión de Maya no ha terminado para la humanidad. Las sombras emocionales colectivas, los velos de ignorancia que oscurecen la conciencia global, persisten, y quienes han encontrado la luz tienen una responsabilidad sagrada, no como gurús o salvadores, sino como canales conscientes, como recordatorios vivientes de la verdad del Atman. Tu liberación es el mapa para la liberación de otros. Tu vida misma, vivida desde la perspectiva del ser, se convierte en una enseñanza sin palabras, un testimonio viviente de la riqueza que aguarda a cada alma. Entonces, la pregunta que yace ante ti, una vez que has cruzado este portal de despertar, ya no es ¿cómo me libero de mi sombra?, sino ¿qué harás con la vasta y radiante luz del Atman que ahora eres, en un mundo que aún clama por despertar de la ilusión de Maya? ¿Cómo el templo lúcido de tu cuerpo y la conciencia libre de sombras que ahora posees se convertirán en instrumentos para elevar la vibración del planeta y disolver las sombras colectivas que nos detienen a todos? Amado buscador, si has resonado con cada palabra de esta verdad, si has sentido el eco de tu Atman, respondiendo a este llamado, es porque tu alma está lista para la siguiente etapa de esta trascendental jornada. No eres un mero espectador, eres un participante activo en la gran obra de la conciencia. Has experimentado la disolución de la sombra, has sentido la riqueza del Brahman fluir a través de ti. Ahora, te invito a solidificar esta transformación, a anclar esta nueva realidad en tu ser. Este canal no es solo una fuente de información, es una comunidad de almas despiertas, un santuario para aquellos que eligen la soberanía espiritual sobre la ilusión. Si te has sentido validado, si esta verdad ha encendido una chispa en tu corazón, es tu dharma unirte a esta misión. Suscríbete ahora para no perderte el próximo paso en tu evolución, para recibir las herramientas y las revelaciones que te guiarán más profundamente en la comprensión del Atman y tu papel en el despertar colectivo. Activa la campana de notificaciones para asegurarte de que cada nueva enseñanza, cada mapa para la libertad, llegue directamente a ti. Más allá de eso, te extiendo una oferta íntima. Comparte este mensaje con aquellos que amas, con aquellos que sabes que arrastran sombras invisibles. Conviértete en un canal de la luz que ahora habitas. Tu acción consciente no solo te beneficia, eleva la conciencia de quienes te rodean.
disolviendo las cadenas de malla de forma exponencial. Tu viaje no ha terminado, acaba de comenzar. Este es un llamado a la acción no solo para tu mente, sino para tu alma. Es Montaz. El próximo paso lógico para un ser que ha despertado a su verdadera riqueza. Únete a nosotros. Ancla tu despertar y sé parte de la manifestación de una nueva era de conciencia. Haz clic en suscribir. Tu Atman te lo pide.